Este vídeo contiene spoilers de toda la saga de Terrifier, como también de otras películas del mismo director. También recuerda que claramente no soy una persona, como tampoco la paradoja de Gaspar es real, todo es una mentira, de la que debes escapar. Efectos en cines. La primera parte generó polémica, algo de esperar por lo que llega a mostrarnos en la cinta. Pero lo que ha hecho la secuela, no tiene precedentes. Hace mucho que una película, no creaba esa sensación de miedo en los videntes. Como si volviésemos a la época del Exorcista, los cines se han llenado de espanto, e incluso ambulancias. Gente que sale llorando y gritando, y otros que no son capaces de aguantar y terminan vomitando. Terrifier 2 se ha puesto en el ojo popular, a pesar de ser una película independiente, por lo grotesca que puede llegar a ser, y como muchos no estaban preparados para lo que aquí se mostraba. En especial por la escena de la sal que abordaremos más adelante. Y aunque algunos consideran que fue solo una estrategia de marketing, realmente la película no se queda corta, y para muchos puede resultar imposible de ver. Terrifier 1. Voy a aprovechar este punto para dar un poco de contexto, ya que sé que muchos no habrán visto aún la película. A grandes rasgos, las películas no tienen mucha historia, es tan simple como un payaso asesino, que tiene fijación por una joven que se queda varada junto a su amiga en un lugar abandonado. El payaso, no suele ser agresivo en sus primeras apariciones, de hecho, parece más bien que está enamorado de las personas a las que persigue, dejando extraños mensajes de amor, hechos con sus heces o cosas similares. Una vez que las chicas escuchan en las noticias de que hay un payaso que está acabando con personas, y al relacionarlo con el payaso que les estaba siguiendo en un restaurante al que fueron, ellas empiezan a temer por sus vidas, pero ya es demasiado tarde porque Ar hace lo que vinimos a ver. Es aquí cuando la película se vuelve en una persecución para evadir al payaso, que realmente no acaba muy bien, porque solo una sobrevive, gracias a que en ese momento llega a la policía. Pero antes de que lo capturen, es el mismo Ar quien se dispara y acaba consigo. Pero después hay una escena postcréditos en la morgue, donde nos revelan que Ar sigue vivo, y está listo para la secuela. Ar the Clown. Él solo aparece en Halloween. No sabemos por qué ni para qué, pero ¿dónde va? Deja un rastro de caos y dolor como ningún otro. Quizás uno de los mejores elementos de la película, es el hecho de que no sabemos prácticamente nada del personaje principal, pues mientras otras películas se esfuerzan por crearle un trasfondo a sus personajes, esta directamente evade esto, y nos lleva a lo que queremos ver. En un principio se trataba de un personaje secundario, que llegó a ganar tanta popularidad y cariño del mismo director, que al final se realizó una película entera dedicado a él. A lo largo de todo el video, exploraremos algunos detalles que el creador de la saga ha revelado, sobre el lore del personaje. Pero a grandes rasgos, se trata de un ser aparentemente inmortal, que es capaz de jugar con la realidad, y que por alguna razón tiene fijación con víctimas femeninas, pero en la película, nunca se explica el por qué les persigue, siendo similar a un ser que simplemente se ve atraído por alguien y no le deja hasta acabar con ella. También, por lo que ha declarado el creador de la saga, Ar hace lo que hace, solo porque le parece divertido. Y solo por complementar, según nos dijo el guionista en Reddit, parece ser que Ar no habla, solo porque así escribiría menos diálogo. Artist. El nombre de Ar the Clown, viene del término en inglés, artist, que hace referencia a un artista al que no le importa nada, literalmente nada. Alguien que es capaz de crear una obra invaluable, y al día siguiente destruirla. Muy similar al comportamiento del payaso, que se trata de un humano al que nada le importa, más que divertirse, y no importa si fallece su víctima o él mismo, todo en su vida, ha perdido completo significado. Duración. Es una de las películas de terror más largas, algo a lo que no muchas se atreven, porque es muy difícil mantener la sensación por tanto tiempo, la misma razón de por qué no se suelen hacer series puramente de terror. En algún momento, el director comentó que la razón de la duración, es porque él, no estaba siendo consciente del tiempo de duración mientras escribía el guión.
Básicamente, él se fue sin parar de escribir, hasta llegar a sobrepasar las 2 horas, cosa que para muchos les parece pesado, y francamente sí es verdad que la película decae por momentos, y toda la trama familiar que trataron de desarrollar, termina siendo paja, más que otra cosa. Aún así, es algo tolerable, que tal vez apreciemos según se vaya desarrollando la historia. Videojuego. Actualmente se están reuniendo firmas para que la misma compañía Gun Media, que hizo el juego de Viernes 13 haga lo suyo con la franquicia de AR. Al tratarse de una saga popular, y con un público potencial bastante amplio, se consideró que tal vez el payaso podía tener una aparición en el juego de Dead by Leak Day, sin embargo cabe decir, que para algunos esto sería limitar al personaje, por lo que se propuso una mejor idea, donde AR tenga un juego completo para él solo. Lo que puede que sea muy difícil que lleguemos a ver, pero no se pierde la esperanza. Inspiración para AR. Si bien, el payaso es aterrador, algo que le sobrepone frente a otros personajes de terror, es que AR es bastante expresivo con sus gestos, a pesar de ni siquiera hablar. Para lograr este efecto, el actor tuvo mucha inspiración en Robbie Rotten, el malo de Lazy Town. Aquí la cita, donde él mismo lo explica a detalle. Me inspiré mucho en los asesinos en serie y los villanos de terror reales, pero también me inspiré mucho en las leyendas de la comedia, especialmente en aquellas que eran geniales con la comedia física y la comedia muda. Como Chaplin y Rowan Atkinson, y Doug Jones. Y mi amigo Stefan Karl, a quien fui suplente durante 5 años en el Grinch. Era Robbie Rotten en Lazy Town y era un verdadero maestro del oficio. Ahí es donde encontré mucha inspiración, especialmente gracias a su tutela. Terrifier 2. Esta es la que volvió popular a la franquicia. Y también tiene mucho más desarrollo que todo lo anterior del director, pero a pesar de estar en otro ambiente, conserva los rasgos tan característicos del personaje. Aunque ahora le ampliaron la gama de expresiones faciales, para que pudiese decir más, sin usar palabras. La película se centra en Sienna, una joven que se está preparando para Halloween. A lo largo de todo el filme ella trata de construir su disfraz para la fiesta, mientras que AR le persigue a ella y a su familia. Por alguna razón, su hermano tiene una fijación con el payaso, al punto de que quiere ir disfrazado de él, a pedir dulces, pero esto resulta de mal gusto. Aún así, Sienna no puede dejar de pensar en AR, al punto de soñar con él. La trama se va desarrollando, con AR, acabando con la familia y amigos de los protagonistas. Hasta que estos llegan en un circo, que tiene una atracción llamada Terrifier, que es donde se encuentran a AR, para derrotarlo con una espada que Sienna hereda de su padre. Sé que hay mucho más que comentar, en especial la polémica escena de la sal, pero todo eso lo veremos más adelante en el video. ¿Por qué AR los persigue? Sabemos que AR no tiene una razón para hacer lo que hace, más que simplemente divertirse. Sin embargo, esto puede encajar muy bien con la primera película, ya que parece solo tratarse de un payaso aterrador que quiere atacar a una pobre chica. Pero en la secuela las cosas cambian, ya que parece que AR busca a Sienna con un propósito, pues resulta muy conveniente, si solo le quiere atacar porque es divertido, y justo ella, tenía la forma para derrotarlo. Entonces nos hace pensar que tal vez AR persigue a sus víctimas, por un propósito oculto que se esconde tras su retorcida cabeza. Pero también puede que busque algún tipo de venganza, contra un linaje que desconocemos pero que seguramente sabremos más de ellos en el futuro. Dream Warriors. Es un grupo de personajes que aparece en la saga de película de Pesadilla en Elm Street. Pero también son la principal inspiración de la secuela de Terrifier. Pues recurren a muchos elementos oníricos, que asemejan a las películas de Freddy. Es así como todo el concepto de los sueños, y la derrota que tuvo el payaso por parte de la espada de la protagonista al final del film, es algo que el creador ha admitido, está inspirado en los elementos que componían al grupo Dream Warriors, como el poder usar los sueños a tu favor y esas cosas. No sé, nunca me gustó esa película. Cómic. A la espera de la próxima película de Terrifier, el director de la saga, escribió un cómic donde se recrean partes de la primera película. Pero también se expande la trama y se agregan nuevos personajes.
Como tal, el estilo artístico es bastante justo, pero sí es verdad que aprovechan muy bien la temática del cómic para crear nuevas escenas bastante aterradoras, que difícilmente se pueden reflejar en pantalla. Es posible que la trama también avance por medio de cómics, como suele ocurrir con la mayoría de personajes de terror. Posiblemente, sea aquí donde se abra el espacio para desarrollar al personaje de R, pero de momento están más interesados en continuar las películas que en desarrollar el cómic. El noveno círculo. Es donde el payaso tiene su primera aparición. Se trata solo de un cortometraje que nos muestra la historia de una chica que es perseguido por una secta, en la cual participan personajes muy extraños y que cada uno podría tener su propia película, pero que entre los que más se destacó fue el propio R, el payaso, que tuvo una participación tan pequeña de unos pocos minutos. Donde se muestra cómo este le ofrece una flor a una joven que después le inyecta un líquido que le desmaya, para no volver a aparecer. Lo curioso de esto, es que esta pequeña escena, es usada después en la película, La víspera de Halloween, que podríamos decir que es la primera película dedicada al payaso. Chris Jericho. Al luchador le gustó bastante el primer filme, por lo que aceptó participar como cameo en la secuela, al final de la misma en la escena postcréditos. Este interpreta a un guardia de seguridad, que es parte de una de las escenas más crudas de la película, y eso ya es decir bastante. También ha tenido cierta participación en la divulgación de la película, pero realmente no hay mucho más que comentar, así que hasta aquí llegó la participación de Chris Jericho del mes. Adiós Chris Jericho, te veremos en Navidad. Origen de R. Según comentó el director en Reddit, una de las muchas ideas que le rondaban por la cabeza cuando era más joven, era un payaso espeluznante que aterrorizaba a una mujer en medio de la noche en un autobús urbano. Siempre pensó que los payasos eran espeluznantes y sentí que podía darle un giro único. Cuando finalmente decidió poner esta idea en su primer cortometraje, tomó la decisión de que R no podía parecerse ni comportarse como el Pennywise de Tim Curry, ya que él es el rey de payasos asesinos. Terrifier 3. No es ningún misterio que va a haber tercera parte, y aunque por lo que parece, el director se ve bastante agotado para la realización de esto. Pero es posible que en los próximos años veamos el desarrollo de la trilogía, donde tal vez la fórmula cambie un poco y veamos más del trasfondo de R, pero realmente no sabemos prácticamente nada aún, más que seguramente rompa los límites que la secuela planteó. Stephen King. El autor de terror ha elogiado la nueva película de Terrifier, diciendo que es una película que te asquea como lo hacía la vieja escuela. A lo que Demian, el escritor de la película, respondió que es un verdadero honor, teniendo así la película, el sello de calidad de King, que reafirma lo que ya muchos creemos, que es una saga que ha revivido el género del terror, como no se había hecho desde hace mucho. El hijo de R. Al final de la segunda parte, vemos a la protagonista de la primera película, tener un bebé. Esto ocurre mientras ella se encuentra en un hospital psiquiátrico, donde se le da albergue. Más tarde se nos muestra cómo ella da a luz, a una cabeza de R, el cual, no sabemos si se trata de su hijo, o de él mismo que revivió a través del cuerpo de ella. Puede que sea solo un alarde de su capacidad de manipular la realidad, pero también puede ser una condición que tenga el payaso para retornar al mundo. Pues quizás dependa del cuerpo de alguien más para regresar a vida. El padre de Sienna. Es uno de los grandes misterios de la saga, pues a partir de la segunda película, se nos presenta que el padre de Sienna, la protagonista, tenía relación, o por lo menos conocimiento de la existencia del payaso R, por lo que han surgido muchas teorías alrededor de él, ya que lo único que conocemos es que falleció, y que dejó un diario donde tenía dibujos de R, junto con el disfraz que usa su hija cuando le derrota. Si bien, esto no tiene mucho sentido, y algunos podrían verlo como una interrupción en la trama, es posible que esto se desarrolle más en la tercera parte. Aunque ya hay quien comenzó con las teorías, que afirman que el padre de Sienna, es el mismo R, y por ello, este conocía también al payaso, y también el cómo derrotarlo.
puede que haya sido una persona común en algún momento, pero por un motivo que desconocemos, terminó volviéndose Nar, y a medida que el payaso tomaba control sobre él, este iba escribiendo un diario, para advertirle al mundo, sobre el peligro que avecinaba. Al Halloween 9. La víspera de Halloween, es una película que ganó cierta popularidad, porque ahí aparece por primera vez Art the Clown. Si bien, no es el antagonista principal, sí podríamos decir que es uno de los puntos claves de la trama, al punto de que muchos lo consideran la primera parte de lo que ahora sería una trilogía. La película, como la mayoría del director, se desarrolla en un espacio muy pequeño, donde una niñera cuida a unos niños con los que ve una serie de cortometrajes, que se encontraban en un VHS, que llegó misteriosamente a su casa. Los cortometrajes son ya vistos en el trabajo anterior del director, lo cual es curioso, pues al parecer todo lo que hace Demian, está conectado entre sí. Ya que la protagonista de esta película, sale al principio de Terrifier, y a su vez, la protagonista de Terrifier, sale al principio de Terrifier 2. Así que de momento, parece que toda la filmografía del director, sigue una línea de desarrollo, más consistente que Marvel. Demonio. Similar a Jason o Freddy, una vez que Art falleció en la primera película, es posible que se haya convertido en un demonio. No hay un motivo, pero si hacemos retrospectiva, podemos ver que desde Freddy hasta Pinhead, hay una tendencia a convertir a seres aborrecibles en demonios inmortales, capaces de aterrar hasta que la franquicia se quede sin dinero, o se pierdan los derechos. El asunto, es que posiblemente en el caso de Art se omitió toda la parte del trasfondo, y simplemente se le convirtió en un demonio incapaz de morir. Chica Fantasma. Es un personaje que aparece en la secuela de Terrifier, no tiene ningún objetivo como tal, más que ser un acompañante para Art. Al principio parece que el payaso es el único que la puede ver, pero más adelante, se ve que ésta tiene interacciones con otros personajes. Se tiene la teoría, de que ella, es la niña que aparece en el periódico en esta escena. Pues aquí se nos relata que una joven, de edad similar fue encontrada en el circo donde estaba Terrifier, el aparente hogar de Art. Podríamos desarrollar más esta teoría diciendo, que antes Art, era un payaso que trabajaba aquí, y ahí fue donde encontró a la niña, la que de alguna manera se transformó en una seguidora de Art. Pero como tal no sabemos nada de ella, o cómo se involucra con Art, o cómo fue capaz de llevarse la cabeza del payaso y después meterla dentro de la protagonista de la primera película. A muchos este personaje no les gustó, porque sienten que no aporta nada a la trama. Pero es posible, que con el tiempo tenga utilidad. Censura. Como tal, no tengo mucha información de esto, pero según algunos comentarios que he visto en Reddit, algunos usuarios se preguntan, ¿por qué la película en Canadá tiene 6 minutos menos? Ya que en cines de Estados Unidos se muestra a palabras del director, una versión íntegra, mientras que en Canadá se ve algo recortada. Como tal, no pude saber qué escenas fueron recortadas, pero por cuestiones de tiempo, se cree que podría tratarse de la escena de la sal, de la que hablaremos más adelante. Y por otro lado, también es muy posible que en caso de que la película salga a más lugares, esta también esté censurada a más no poder y que incluso, nunca llegue a cines de habla hispana, pero son cosas que solo el tiempo dirá. Jeffrey Dahmer. En Terrifier 2, hay una curiosa escena, donde los protagonistas están cenando, y discutiendo sobre trajes de Halloween, y es ahí cuando se hace la curiosa mención de que las personas no salen a pedir dulces disfrazadas de Jeffrey Dahmer, algo que en el momento que se rodó la película que fue por 2019, tenía bastante sentido, ¿a quién se le ocurriría hacer apología a uno de los peores criminales que ha visto Estados Unidos? Pues, como ya todos sabrán, a la fecha que se estrenó la película, se le entrelazó la viralidad de la serie Dahmer, que ha inspirado a muchos a imitar la estética del criminal. Y si bien, mientras escribo este guión, aún no sé si es un traje popular de Halloween, pero todo apunta a que volverá a ser tendencia en esta época. Periódicos.
Si prestas atención a los periódicos de Terrifier 2, notarás que los periódicos están llenos de referencias, principalmente si te fijas en los nombres de los columnistas, notarás que se tratan de personas importantes en el mundo del terror, como Wes Craven, guionista de las películas de Freddy, Douglas Bradley, actor que interpretó a Pinhead, y también Ronnie Angelo, protagonista de la película Sleepaway Camp. Maligno. No es una copia, dijo el director. Solo hicieron lo mismo que nosotros. Esto hace referencia a que el final de la película R, y el de la película Maligno, fue por casualidad el mismo. En primera instancia, el director de R, iba a producir un final que se comentará aquí en detalle. Este desenlace, justamente, era el mismo de la película Maligno. El director no entró en detalle porque no quería entrar en polémica, por lo que no somos capaces de imaginar a qué se refería con otro final, pero sí sabemos que la grabación se tuvo que retrasar para poder cambiarlo al que ahora conocemos. En ningún momento el director dijo que se trataba de la película de Maligno, pero por pequeñas indirectas, se cree que él habla de esta, y que posiblemente el final nos iba a revelar más del pasado del payaso. R era médico. R lleva consigo una gran cantidad de implementos para matar a sus víctimas, pero se pone mucho énfasis en los bisturíes y las jeringas. A lo largo de todas sus apariciones, usa repetidamente un gato de 9 colas hecho con escalpelos oxidados y agujas como su arma característica. A lo largo de todas las películas se ve como tiene grandes dotes que solo un médico podría poseer. Un ejemplo, es las veces que clavó una aguja justamente en la vena, para inyectar algo, o cómo fue capaz de talar una cabeza como si se tratase de una calabaza, sin comprometer la estructura de la misma. Y aparte tenemos que considerar que todo esto lo hizo cuando aún era humano, así que todas esas habilidades no fueron cedidas o algo similar. Por lo que nos lleva a la teoría de que, se dedicó a la medicina para alimentar su fascinación por la muerte, haciendo cosas como cirugías fallidas a propósito o robando cuerpos médicos para diseccionarlos en su propio tiempo. Eventualmente, anheló nuevas alturas de depravación, es así como se vuelve en el payaso que ahora todos conocemos. Netflix. La primera película de Terrifier estuvo por un tiempo en la plataforma de streaming Netflix, donde se podía ver en todo su esplendor. Por alguna razón la película fue eliminada 2 meses después, lo que a pesar de que se trate de una película poco conocida en su momento, es un tiempo muy corto, que ha hecho que se creen teorías, sobre la posibilidad de que la plataforma haya censurado la película, para evitar polémica, o que mucha gente se estaba quejando de la brutalidad del contenido que ahí se mostraba. Como sea, hasta ahora la película no había tenido divulgación en muchos medios de streaming, pero eso cambió con la secuela, que se ha estrenado en algunos servicios exclusivos en inglés. Mientras que para nosotros, solo nos queda ver la pirata. La película de terror más grotesca. Para muchos Terrifier, se convirtió en la película de terror más grotesca y aterradora que alguna vez se haya hecho. Y tal vez es verdad que es una película muy fuerte, en especial para el público mayoritario, y sobre todo por lo explícita que llega a ser, pues mientras otras películas buscan solo dar una idea de las atroces acciones que hacen sus protagonistas. Pero francamente, fuera de la escena de la sal, que es larga y dolorosa. No creo que sea la peor película que se haya filmado, hay otras que son completamente más vomitivas. Y sin necesidad de meternos en filmografía muy independiente y de baja calidad. La misma película de 120 días en Sodoma, le sobrepasa en el festival de atrocidades que nos presenta. La mujer que cuida a R. Uno de los personajes que ha tenido uno de los finales más trágicos de todas las películas de terror. Como tal, la escena es simple, se trata de un personaje que parece que R le guarda cariño. Contrario a los otros personajes, ella no le teme, sino que le trata como si fuese un niño, y lo cuida y consuela, hasta que éste regresa a su propósito principal, y decide acabar con ella. Pero no tuvo un final simple, sino que tal vez llegue a ser uno de los peores de la saga, y eso ya es decir mucho. Lo que le pasa, es que R le quita la piel, para vestirse de ella. No solo le quita la cara o el cabello, sino que le quita absolutamente todo, y después se lo pone, para engañar a la protagonista. Un final curioso, para la única persona que le trató bien.
carne cruda. La película se restringe el uso de efectos por computadora, por lo que tiene que ponerse ingeniosa a la hora de crear métodos para volver real en medida de lo posible, lo que el filme trata de transmitir. Por lo que en algunas escenas, principalmente donde se ve a Ar y a la niña comerse un animal similar a una rata. Cuando le abren y sacan sus partes, lo que vemos ahí es carne real. Y si lo piensas un poco, debió ser muy asqueroso hacer esta escena, ya que si bien el animal no era real, sí lo estabas abriendo, y si había carne real dentro de él, así que no estaba muy lejos de vivir la experiencia que el atroz payaso hizo solo por su diversión. Final alternativo. Se sabe poco o nada de este final alternativo, pues tuvo que ser cambiado a última hora porque se parecía mucho a el final de otra película que se había estrenado en una época muy cercana a la publicación del filme. Sin embargo, como ya hemos visto, podemos asumir que el final sería muy similar al de la película Maligno. Y en base a esto, podemos decir que la conclusión nos mostraría la mente de Ar desde adentro, haciendo múltiples referencias a su pasado, y la razón de por qué se comporta de esa manera. No es fácil deducir que tantos elementos coincidían con la película Maligno. Pero posiblemente aprovecharon esta similitud, para bloquear los elementos del pasado de Ar, que posiblemente tenía relación con el padre de los protagonistas, y dejarlo aún como un personaje místico, que hace lo que hace sin motivo alguno. Ar no sabía que iba a revivir. Según dijo el director de la película en Reddit, Ar, al llegar al final de la primera película, y verse acorralado, decide acabar con su vida por cuenta propia, lo que en principio parece el final de la franquicia, y que más tarde se nos revela que tan solo era un plan del payaso, ya que una vez este llegó a la morgue, revivió y quedó libre para la secuela. Pero lo curioso en todo esto, es que el creador de la película, confirmó en Reddit que Ar, no sabía que tras disparar se iba a revivir, pues, el personaje que vimos a lo largo de toda la primera película, se trata de un humano común y corriente. Bueno, tal vez no tan común. Pero sí es un mortal, que simplemente revivió, por algo que tal vez no sepamos hasta la tercera parte. Coprofilia. Claramente el personaje de Ar tiene fijación con las heces, es algo que hemos visto desde su primera aparición, y suele usar popó para dejar mensajes a sus víctimas. Si nos fijamos bien, casi siempre que aparecen desechos en la franquicia, Ar se muestra con júbilo y placer, e incluso lo usa para mostrar su cariño a otras personas. No sabemos por qué le gusta tanto esto, pero sin duda es uno de esos rasgos exagerados que le hacen todavía más absurdo, pero a su vez, más complejo. También, algunos consideran que hay un pequeño fallo de guión, ya que algunos que Ar al ser un demonio, no debería ser capaz de defecar, pero son solo detalles, que la trama no se va a parar a resolver. Escena de la chica a la mitad. La primera polémica que tuvo la película fue esta escena, la cual, realmente no es nada comparado con lo que se ve en la secuela, pero ya nos podemos dar una idea de por dónde irían las cosas. Ar está jugando con la protagonista, la cual está amarrada a una silla, y mientras ella piensa que llegó su final, el payaso tenía otros planes. Nos revela que tiene a la amiga de la protagonista amarrada boca abajo, tendiendo de una cadena que le sujetaba. Es ahí cuando Ar toma una sierra y le parte por la mitad. En este momento la cámara nos muestra el rostro de placer de Ar, y a su vez, como las partes del cuerpo caen una a una. Como sabrás, la película no deja nada a la imaginación, y todo se muestra a detalle. Siendo tan repulsivo, que muchos creen que esta fue la razón por lo que la película salió de Netflix en tan poco tiempo. Problemas mentales. Por alguna razón el payaso tiene una fijación con ser criado. Es decir, le gusta que le traten como a un niño, y se le mime como tal. Algunos creen que Ar cuando era humano, tuvo serios problemas con su madre, por eso hay escenas donde el payaso se comporta como un bebé. Y también por ello su objetivo principal, son mujeres. Aunque tal vez todo esto solo son ideas de fans, y no tienen ningún impacto en la historia, pues si algo tiene el personaje de Ar, es que le da igual ser contradictorio, ya que el hecho de no poder predecir sus patrones, nos incomoda tal vez más, que cualquier screamer. Escena de la sal.
Es posiblemente ahora la escena más icónica de toda la franquicia, la cual se desarrolla en Terrifier 2. Donde una amiga de la protagonista, es acorralada por el payaso, y este abre paso a su mórbida creatividad. Al personaje le quita la piel, algo que ya se ha visto en la saga, pero que ahora nos lo muestran en detalle. Creo que lo que más impacta es que la escena no se detiene y que es larga como ella sola. En especial cuando parece que va a terminar, y Ar regresa por más. Lo primero que hace es quitarle el ojo y la cara, seguido del pelo. Pero lo atroz llega cuando le empieza a partir la espalda, seguido del brazo. Después parte a la mitad su mano, similar como hizo con su columna. Es aquí cuando el payaso se va, y por puro milagro, ella sigue viva. Aunque como imaginas o sabrás, la cosa no termina, y Ar arroja ácido sobre ella, a la par que coloca sal para que las heridas duelan todavía más. Es aquí cuando llega a la madre de la chica, y le ve agonizar, mientras que Ar le quita toda la piel de la cara y por fin, ella fallece. Lejos de lo grotesca que es la escena, también se debe agregar que es posiblemente uno de los momentos más difíciles de lograr en una película independiente. La chica que se muestra en pantalla, es un animatrónico que recrea a la verdadera actriz, y que fue un verdadero dolor de cabeza para el director, pero que no podemos negar, que el esfuerzo rindió frutos. Escena de miembro. El director de la franquicia, dijo que esto era demasiado, incluso para la película. Así que no exagero, cuando digo que tal vez este es el peor de los puntos que podríamos imaginar. Hubo una escena eliminada, que se quedó perdida en solo ideas, porque sobrepasaba la línea de lo que podría hacer Ar. La escena consistía en el payaso, quitándole el pene a un hombre, y después hacer todo tipo de grotescas aberraciones con el miembro. Como tal, no sabemos qué es lo que imaginaron para que ellos mismos consideraran que era pasarse, pero seguramente es algo que no hubiese tenido precedentes, y se hubiese vuelto una de las peores escenas que tendría la franquicia. Pero un ejemplo que nos puso el creador, es que posiblemente lo hubiesen moldeado como si se tratase de un globo. Por lo que sabemos, el único límite que tiene Ar, es el de no hacer nada sexual con sus víctimas. Y por lo que he visto a mucha gente le agrada esto, ya que esa es una línea que no estarían dispuestos a ver. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Sin duda es una película que ha cambiado mucho los parámetros del terror, y abre espacio para nuevas producciones de igual calaña. Te habló el amigo de Gasparín. Y esto nunca pasó.